Me llamo Elena Martín, tengo 47 años, y hace exactamente 6 meses estaba sentada en la sala de un juzgado de Madrid, pidiendo el divorcio y la adjudicación completa de mi vivienda familiar. Mi marido, Javier Ruiz, estaba frente a mí, con la cabeza gacha, admitiendo ante la jueza que había fingido el secuestro de nuestra propia hija para sacarme 10.000 euros y pagar una deuda de juego. Sí, has leído bien. El hombre con el que compartí 25 años de mi vida, el padre de mis 2 hijos, simuló que unos criminales habían secuestrado a Lucía para arrancarme mis ahorros. Y lo peor de todo, convenció a nuestra hija de 22 años para que participara en el engaño. Pero antes de contarte cómo la jueza Ana Beltrán sentenció nuestro caso, cómo Lucía finalmente confesó entre lágrimas, y cómo recuperé mi casa y mi dignidad, déjame saber de dónde me lees. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete, porque esta historia te va a demostrar que hay límites que nadie, ni siquiera la persona que más amas, puede cruzar. Conocí a Javier cuando tenía 22 años. Yo trabajaba como administrativa en una gestoría del barrio de Carabanchel, y él era técnico de mantenimiento en el metro de Madrid. Era encantador, divertido, siempre con una sonrisa. Nos casamos 2 años después, en una boda sencilla en la parroquia de San Pedro, con apenas 30 invitados. Mis padres, ya fallecidos, adoraban a Javier. Ese chico te va a cuidar toda la vida, me decía mi madre. Al principio, todo fue perfecto. Nació Diego, nuestro primer hijo, cuando yo tenía 26. 3 años después llegó Lucía, nuestra pequeña de ojos verdes y risa contagiosa. Compramos un piso de 3 habitaciones en Carabanchel, cerca de mis padres, con una hipoteca a 30 años. Era modesto, pero era nuestro. Los primeros 10 años fueron los mejores de mi vida. Javier era un padre presente, cariñoso. Los domingos íbamos al retiro con los niños, y por las noches cenábamos todos juntos viendo alguna serie. Teníamos poco dinero, pero éramos felices. El juego comenzó de manera inocente. O al menos, así lo presentaba Javier. Empezó con los décimos de lotería de Navidad, después las quinielas de fútbol. Es solo entretenimiento, decía. Todo el mundo lo hace. Yo no le di importancia. ¿Quién no compra un décimo de lotería de vez en cuando? Pero cuando Diego tenía 12 años, empecé a notar cosas extrañas. Facturas sin pagar. Dinero que desaparecía de nuestra cuenta compartida. Una tarde, el director del colegio de Lucía me llamó para decirme que llevábamos 3 meses sin abonar el comedor. Sentí una vergüenza terrible. Esa noche confronté a Javier. Estábamos en la cocina, después de acostar a los niños. Le pregunté directamente, ¿dónde está el dinero del comedor? Se quedó callado durante varios segundos, mirando el suelo. Finalmente admitió que había estado apostando en máquinas tragaperras. Solo fueron un par de veces, dijo. Tuve mala suerte, pero ya lo voy a arreglar. Me juró que no volvería a pasar. Le creí. Quería creerle. Pero volvió a pasar. Una y otra vez. Durante los siguientes 15 años, el patrón se repitió como un ciclo infernal. Javier apostaba, perdía, prometía que era la última vez, buscaba ayuda, mejoraba durante algunos meses, y luego recaía. Hubo momentos en los que pensé que realmente lo había superado. Cuando Diego cumplió 18, Javier llevaba casi un año sin apostar. Incluso fuimos de vacaciones a Málaga, algo que no hacíamos desde que los niños eran pequeños. Me sentí esperanzada. Pero 6 meses después, descubrí que había pedido un préstamo personal de 8.000 euros sin decirme nada. El banco me llamó porque la cuota no se había pagado. Cuando le pregunté, admitió que había vuelto a las máquinas. Esta vez es diferente, me rogó. Voy a ir a Jugadores Anónimos. Lo prometo. Fue a 3 reuniones y dejó de ir. Mi hijo Diego, que entonces estudiaba ingeniería en la Universidad Politécnica, empezó a verlo todo con claridad. Una noche me dijo, mamá, papá nunca va a cambiar. No mientras siga salvándolo. Tenía razón, pero yo no estaba lista para aceptarlo. ¿Cómo iba a romper una familia por una enfermedad? Porque eso es lo que los psicólogos nos decían, la ludopatía es una enfermedad. Lucía, por otro lado, siempre fue más compasiva con su padre. Lo defendía constantemente. Papá lo intenta, mamá. No es su culpa. Es una adicción, me repetía. Yo veía en sus ojos la misma negación que yo había tenido durante años. Para cuando Lucía cumplió 20, nuestra situación económica era desesperada. Habíamos refinanciado la hipoteca 2 veces. Yo trabajaba turnos dobles en la gestoría.
Diego ayudaba económicamente cuando podía, con trabajos esporádicos mientras estudiaba. Pero cada euro que entraba en casa parecía evaporarse. Javier seguía trabajando en el metro, pero su sueldo desaparecía antes de llegar a casa. Yo controlaba todas las cuentas, todas las tarjetas. Pero siempre encontraba la manera. Pedía prestado a compañeros de trabajo, sacaba tarjetas de crédito a su nombre, incluso empeñó el anillo de boda de mi madre sin decirme nada. Cuando me enteré de lo del anillo, algo se rompió dentro de mí. Era lo único que me quedaba de mi madre, fallecida 5 años atrás. Lloré durante días. Javier me rogó perdón de rodillas. Estaba desesperado. Tenía una deuda y me amenazaron. Lo recuperaré, te lo juro. No lo recuperó. El anillo se perdió para siempre. A pesar de todo, yo seguía ahí. ¿Por qué? Me lo he preguntado 1000 veces. Creo que era una mezcla de amor, costumbre, miedo a la soledad, y la creencia de que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, él finalmente cambiaría. Además, ¿cómo iba a quitarle el padre a mis hijos? Diego ya era mayor, pero Lucía aún me necesitaba. El viernes, 15 de marzo de este año, todo cambió. Era una noche tranquila. Diego estaba en su piso compartido con otros estudiantes. Lucía había salido con sus amigas a una fiesta en Malasaña. Me dijo que volvería sobre la 1 de la madrugada. Javier estaba trabajando en el turno de noche en el metro. Yo me había quedado en casa, viendo una serie en el sofá, esperando a que Lucía llegara. A las 11:30 de la noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté. ¿Elena Martín? Una voz de hombre, grave, que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién es? Tenemos a tu hija Lucía. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿De qué hablas? Escucha bien porque solo lo voy a decir una vez. Tu marido tiene una deuda con nosotros. 10.000 euros. Si quieres volver a ver a tu hija, vas a traer ese dinero mañana a las 10 de la noche. Cines Callao, última fila, tercera butaca empezando por la izquierda. Déjalo en una bolsa y sal. Ni policía ni tonterías. ¿Entendido? Pero yo no tengo ese dinero. Por favor, no le hagan daño. Ella no tiene nada que ver. Mañana. 10 de la noche. Callao. Colgó. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, temblando. Intenté llamar a Lucía. No contestaba. Le envié mensajes. Nada. Llamé a sus amigas. Ninguna sabía dónde estaba. Salimos juntas del bar, pero ella dijo que se iba antes a casa. Pensamos que ya había llegado, me dijo una de ellas. Llamé a Javier. Estaba en su descanso del turno. Cuando le conté, hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Javier. ¿Estás ahí? Sí, sí. Tranquila. Voy para casa ahora mismo. ¿Tranquila? Han secuestrado a nuestra hija. Elena, escúchame. No llames a la policía. Todavía. Déjame manejar esto. Yo me encargo. Tengo el dinero. Se lo llevaré yo mañana. ¿Tienes 10.000 euros? ¿De dónde? Los tengo ahorrados. Para emergencias. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Colgó antes de que pudiera responder. Javier llegó a casa media hora después. Yo estaba histérica, caminando de un lado a otro del salón, llamando a Lucía cada 2 minutos. Él entró, me abrazó, y me dijo con una calma que me pareció antinatural, todo va a estar bien. Voy a solucionar esto. ¿Cómo tienes 10.000 euros, Javier? Llevamos años sin poder ahorrar ni 1000. Pedí un préstamo hace unos meses. Para un proyecto. No te lo dije porque quería darte una sorpresa. Ahora ese dinero nos va a salvar. Algo en su historia no encajaba, pero yo estaba demasiado asustada como para cuestionarlo en ese momento. Lo único que importaba era recuperar a Lucía. Voy a llamar a la policía, dije, buscando mi teléfono. No. Javier me agarró del brazo con fuerza. Elena. Por favor. Estos tipos van en serio. Si llamamos a la policía, le pueden hacer daño. Dame 24 horas. Si mañana después de la entrega no tenemos noticias, llamamos.
Pero dame esta oportunidad. Por favor. Miré sus ojos. Parecía sincero. Desesperado. Asentí, sin saber que ese era el peor error de mi vida. El sábado fue el día más largo que he vivido. No pude trabajar, no pude comer, no pude pensar en otra cosa. Diego vino a casa en cuanto se enteró. Quería ir con su padre a la entrega, pero Javier insistió en ir solo. Si van 2 personas, pueden asustarse y no aparecer. Yo voy, dejo el dinero, y ellos soltarán a Lucía. Así funciona esto. A las 9 de la noche, Javier salió de casa con una bolsa de deporte negra. En 2 horas estará de vuelta, me dijo, besándome la frente. Diego y yo nos quedamos esperando. Mirando el reloj. Las 10. Las 11. Las 12. La 1 de la madrugada. Javier volvió a las 2 de la madrugada. Solo. ¿Y Lucía? Grité en cuanto entró por la puerta. No apareció nadie. Dejé el dinero donde me dijeron. Esperé 1 hora. Nadie vino. No sé qué pasó. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Sí, sí. Mañana a primera hora vamos. Pero ahora déjame pensar. Quizás la soltarán en las próximas horas. Démosles tiempo. Diego lo miraba con desconfianza. Esto no tiene sentido, papá. Si era un secuestro real, ya deberían haber contactado. No lo sé, Diego. Yo también estoy desesperado. Pasaron 3 días. 3 días sin noticias de Lucía. Sin llamadas. Sin mensajes. Presentamos denuncia en la policía el domingo por la mañana. Los agentes fueron amables pero realistas. En casos de secuestro express, lo normal es que contacten rápido. Esto es extraño. ¿Están seguros de que su hija no se fue por voluntad propia? Esa pregunta me ofendió. Mi hija no haría eso. La secuestraron. Pero en el fondo, empecé a tener dudas. ¿Y si Lucía estaba huyendo de algo? ¿Y si había problemas de los que no sabíamos? El martes por la noche, 5 días después de aquella llamada, Lucía apareció en la puerta de nuestra casa. Estaba bien. Sin un rasguño. Con la misma ropa con la que había salido el viernes. Corrí a abrazarla, llorando. ¿Dónde has estado? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Lucía se apartó suavemente. Estoy bien, mamá. Tranquila. ¿Tranquila? Desapareciste durante 5 días. Nos pidieron un rescate. ¿Quién te retuvo? ¿Dónde estuviste? Lucía miró a su padre, que estaba de pie junto al sofá, pálido. Ella tragó saliva. Estuve en casa de una amiga. Necesitaba pensar. Siento haberos preocupado. ¿En casa de una amiga? Lucía, nos llamaron diciendo que te habían secuestrado. Tu padre les dio 10.000 euros. Lucía cerró los ojos. Mamá, yo necesito hablar contigo. A solas. Javier intervino rápidamente. Lucía está cansada. Dejémosla descansar. Mañana hablamos todos con calma. Pero yo no estaba dispuesta a esperar. No. Hablamos ahora. Lucía, ven conmigo a la cocina. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos cenado miles de veces como familia. Lucía tenía las manos temblorosas. Yo le serví un vaso de agua. Lucía, mírame. ¿Qué está pasando? Ella empezó a llorar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Qué sientes? ¿Qué has hecho? No hubo secuestro. Fue idea de papá. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Qué? Papá me pidió que le ayudara. Dijo que tenía una deuda muy grave, que unos hombres le iban a hacer daño si no pagaba. Me dijo que necesitaba sacar dinero de tus ahorros, pero que tú nunca se lo darías si él te lo pedía directamente. Así que planeamos el falso secuestro. No podía respirar. ¿Me estás diciendo que todo fue mentira? ¿Que tú estuviste 5 días escondida mientras yo me moría de miedo pensando que te habían hecho daño? Mamá, yo no quería. Pero papá me dijo que era la única manera. Que si no le ayudaba, le iban a hacer algo terrible. Tenía tanto miedo por él. ¿Y el teléfono? ¿La voz del supuesto secuestrador? Era un amigo de papá. De jugadores anónimos.
Le pidió el favor. Me levanté de la silla, sintiendo una mezcla de rabia, traición y dolor que nunca había experimentado. Fui directamente al salón, donde Javier estaba sentado con Diego. Dime que no es verdad. Dime que nuestra hija está mintiendo. Javier levantó la vista. No dijo nada. Javier. Dime algo. Tenía una deuda de 12.000 euros. Dos tipos me esperaban fuera del metro. Me dijeron que si no pagaba antes del domingo, me iban a romper las piernas. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Lucía se ofreció a ayudarme. ¿Lucía se ofreció? Tiene 22 años. Es tu hija. ¿Cómo pudiste involucrarla en esto? Diego se levantó del sofá. Papá, esto es demasiado. Mamá podría haberte denunciado por estafa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Javier se llevó las manos a la cara. Lo sé. Lo sé. Pero no tenía otra opción. Iba a devolver el dinero. Lo juro. ¿Con qué dinero, Javier? Mi voz salió como un grito. ¿Con qué dinero ibas a devolver 10.000 euros? Llevas 25 años prometiendo que vas a cambiar, que vas a dejar de apostar, que vas a pedir ayuda. Y mira dónde estamos. Utilizaste a tu propia hija para robarme. No te robé. Es dinero de la familia. Iba a devolverlo. Ese dinero era todo lo que teníamos ahorrado. Era para las reformas de la casa, para emergencias reales, para el futuro. Y tú lo tiraste en una máquina tragaperras. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Lucía salió de la cocina, llorando. Diego la abrazó. Yo miré a Javier, al hombre con el que había pasado 25 años de mi vida, y no reconocí a la persona que tenía delante. Quiero el divorcio. Y quiero que te vayas de esta casa. 2 semanas después presenté la demanda de divorcio en el juzgado de primera instancia de Madrid. Pedí dos cosas: la disolución del matrimonio y la adjudicación exclusiva de la vivienda familiar. Sabía que legalmente era complicado, porque la casa estaba a nombre de los dos, pero mi abogada me dijo que teníamos argumentos sólidos dado el historial de adicción de Javier y su comportamiento fraudulento. La vista se celebró 3 meses después. Era una mañana de junio, calurosa. Entré a la sala con Diego a mi lado. Lucía también estaba allí, pero evitaba mi mirada. Javier llegó acompañado de su abogado de oficio. La jueza Ana Beltrán era una mujer de unos 50 años, de expresión seria pero no hostil. Revisó los documentos en silencio durante varios minutos antes de hablar. Bien. He leído las alegaciones de ambas partes. Señora Martín, le escucho primero. Me puse de pie, con las manos temblando. Mi abogada me había preparado, pero aún así estaba nerviosa. Señoría, durante 25 años he intentado mantener mi familia unida a pesar de la adicción al juego de mi marido. He pagado sus deudas, he refinanciado nuestra vivienda 2 veces, he trabajado turnos dobles para cubrir gastos básicos mientras él gastaba su sueldo en apuestas. He rogado, he llorado, he pedido ayuda profesional. Pero nada funcionó. La jueza asintió. Y en cuanto al incidente del supuesto secuestro, ¿puede explicarlo con más detalle? El 15 de marzo recibí una llamada amenazante diciendo que habían secuestrado a mi hija Lucía y exigiendo 10.000 euros como rescate. Mi marido insistió en hacer la entrega él solo. Días después, Lucía reapareció y confesó que todo había sido una farsa planeada por mi marido para sacarme los ahorros y pagar una deuda de juego. La jueza miró a Javier. Señor Ruiz. Javier se levantó, con la voz quebrada. Es cierto, señoría. Lo planeé. Pero no fue para hacerle daño a mi esposa. Tenía una deuda grave con gente peligrosa. Estaba desesperado. Mi hija Lucía aceptó ayudarme porque también tenía miedo por mí. ¿Su hija accedió voluntariamente? Sí, señoría. Yo le expliqué la situación y ella quiso ayudarme. La jueza llamó a Lucía al estrado. Mi hija se acercó despacio, con la cabeza gacha. Señorita Ruiz, ¿puede explicar por qué aceptó participar en este plan? Lucía habló con voz temblorosa. Mi padre me dijo que unos hombres le iban a hacer daño. Me mostró mensajes amenazantes. Yo tenía miedo. Pensé que si le ayudaba, todo se solucionaría y nadie saldría herido. No pensé en cómo afectaría a mi madre. Solo quería proteger a mi padre. ¿Él la presionó? No directamente. Pero, sí,
Me hizo sentir que si no le ayudaba, sería culpable de lo que le pasara. La jueza tomó notas. Luego llamó a Diego. Mi hijo se acercó con firmeza. Señoría, llevo años viendo cómo mi padre destruye a mi madre. Cada promesa de cambio termina en otra recaída, otra deuda, otra mentira. Lo que hizo con mi hermana fue la gota que colmó el vaso. Mi padre necesita ayuda profesional, no cabe duda. Pero mi madre necesita protección. Y nuestra casa es todo lo que le queda después de 25 años aguantando esto. La jueza también escuchó a la psicóloga forense que yo había contratado como perito. Ella explicó el patrón de la ludopatía, la tolerancia, la abstinencia, el deterioro del juicio. Pero también dejó claro que la adicción no exime de responsabilidad legal ni moral. Una persona con ludopatía puede y debe ser responsable de sus actos, dijo. El señor Ruiz no perdió la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Eligió manipular a su hija y engañar a su esposa. Eso no es síntoma de enfermedad. Es una decisión. Finalmente, la jueza habló con un mayor de la policía que yo había llamado como testigo experto en fraudes. Él explicó que el plan de Javier técnicamente constituía estafa y simulación de delito, y que yo tenía derecho a presentar cargos penales si lo deseaba. Javier lloró en ese momento. Por favor, Elena. No me denuncies. Yo solo necesito ayuda. Voy a ir a tratamiento. Lo prometo. Por favor. La jueza levantó la mano. Señor Ruiz, las promesas ya no sirven. Ha tenido 25 años para pedir ayuda. Lo que necesita ahora son consecuencias. La jueza Ana Beltrán dictó sentencia 3 semanas después. Yo estaba en casa cuando llegó el correo certificado. Diego estaba conmigo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Divorcio concedido. Uso y disfrute exclusivo de la vivienda familiar adjudicado a Elena Martín. La jueza argumentó que después de 25 años soportando las consecuencias económicas de la adicción de Javier, y considerando que el patrimonio familiar había sido consumido por sus deudas, era justo que yo me quedara con la única propiedad que nos quedaba. Reintegro de 10.000 euros a favor de Elena Martín. Javier debía devolverme el dinero en un plazo máximo de 2 años, mediante pagos mensuales de 416 euros. Recomendación formal de tratamiento psicológico especializado en ludopatía para Javier como condición para cualquier futura relación con sus hijos. Régimen de visitas. Como Diego y Lucía son adultos, la decisión de mantener contacto con su padre quedaba a su criterio, pero se recomendaba terapia familiar sin coacción. Cuando terminé de leer, me eché a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Después de 25 años, finalmente había puesto un límite. Diego me abrazó. Lo lograste, mamá. Los siguientes meses fueron duros. Javier se mudó a un piso compartido en Vallecas. Entró en un programa de tratamiento para ludopatía en el Hospital Gregorio Marañón. Al principio yo estaba escéptica, pero su terapeuta me llamó varias veces para actualizarme. Por primera vez en años, Javier parecía estar tomándose en serio su recuperación. Lucía y yo necesitamos tiempo. Ella se disculpó 1000 veces, pero la herida era profunda. Empezamos terapia juntas, madre e hija, para reconstruir la confianza. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Un día, 6 meses después de la sentencia, Lucía vino a casa con un ramo de flores. Mamá, sé que nada de lo que diga va a borrar lo que hice. Pero quiero que sepas que ahora entiendo que ayudar a papá no era protegerlo. Era permitirle que siguiera lastimándonos a todos. Incluido a él mismo. La abracé. Gracias por decir eso. Diego organizó nuestras finanzas. Cambiamos todas las cerraduras de la casa. Abrí una cuenta bancaria nueva, solo a mi nombre. Por primera vez en décadas, sentí que tenía control sobre mi vida. En diciembre de ese año, recibí el primer pago de Javier, 416 euros, puntual. Y el segundo mes. Y el tercero. Llevaba 6 meses cumpliendo con la sentencia y asistiendo a terapia. Una tarde de primavera, un año después del juicio, Javier me llamó. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero me gustaría verte. Solo para hablar. Para pedirte perdón de verdad. Sin esperar nada a cambio. Acepté encontrarme con él en un café cerca del Retiro. Cuando llegó, lo vi diferente. Más delgado, con canas que no tenía antes, pero también con una claridad en los ojos que no había visto en años. Elena, he estado un año en terapia. He entendido muchas cosas.
La principal es que la adicción no era una excusa. Yo elegí apostar. Yo elegí mentir. Yo elegí usar a nuestra hija para robarte. Y por eso, merezco todas las consecuencias. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que sepas que no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lamento cada día el daño que te hice. Y que estoy trabajando para ser una mejor persona. No para recuperarte, porque sé que eso nunca va a pasar. Sino porque es lo correcto. No sé si algún día podré perdonarlo completamente. Pero esa conversación me dio algo que no había tenido en años: paz. Hoy, 2 años después de aquella sentencia, vivo sola en mi casa de Carabanchel. Diego viene a visitarme cada semana. Lucía vive conmigo de nuevo, mientras termina su carrera. Nuestra relación sigue sanando, día a día. Javier sigue en tratamiento. Lleva 18 meses sin apostar. Paga puntualmente la mensualidad de los 10.000 euros. Ve a Lucía una vez al mes, siempre supervisado por ella misma, que ahora pone sus propios límites. Hace unas semanas encontré el viejo diario de mi madre en el desván. En una de las últimas entradas, poco antes de morir, escribió algo que me hizo llorar. Elena siempre ha sido tan fuerte. A veces me preocupa que su fuerza la haga aguantar más de lo que debería. Espero que algún día aprenda que poner límites no es crueldad. Es amor propio. Mamá tenía razón. Durante 25 años confundí aguantar con amar. Confundí salvar a Javier con salvar mi matrimonio. Pero la verdad es que no puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. La casa no es solo ladrillos. Es el límite que finalmente tuve el valor de poner. Es mi dignidad recuperada. Es el refugio que mis hijos siempre tendrán, sin miedo, sin mentiras, sin deudas. Si estás leyendo esto y reconoces algo de tu historia en la mía, quiero que sepas una cosa: no estás sola. Y poner límites no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que se respeta a sí misma. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios: ¿habrías perdonado a Javier? ¿Habrías puesto los mismos límites? Quiero leer tu opinión. Y si esta historia te ha tocado el corazón, compártela. Nunca sabes quién la necesita leer hoy.